después de esa, digamos, pataleta que hubo a nivel de medios de comunicación. Gracias, presidente. Para que responda, señor Omar Chejal. Gracias, presidente. Comenzaré por la primera pregunta sobre las pruebas de las designaciones. Bueno, decir que lamentablemente en la gran mayoría de casos el crimen no da recibo, el crimen no da factura. Entonces, la señora Heredia no era pues tan boba de firmar resoluciones supremas designando a sus ministros o desafectándolos a ellos, ni tampoco nombrando embajadores o sacando embajadores. Sin embargo, yo me he tomado el trabajo desde la interna de investigar, de conversar con personas que han estado muy de cerca a dichas designaciones, con gente de Cancillería, por ejemplo, con Rita Mulder por su intermedio, presidente, o con gente muy cercana en los ministerios que evidentemente hablaban de la interferencia, de la usurpación de funciones de la señora Heredia. No es gratuito que cuando sale Salomón Lerner, él señaló claramente, y después me reuní con él, que efectivamente él había recriminado, llamó la atención a algunos de sus ministros, por lo que después de reunirse con él, se reunían personalmente con Nadine Heredia, y obviamente no se reunían a jugar cartas, se reunían a dirigir la política general de gobierno o de cada sector. Y en la Cancillería lo mismo, el fastidio en la Cancillería, y he conversado con muchos diplomáticos, yo no puedo dar los nombres, pero con muchos diplomáticos que saben perfectamente que fundamentalmente a partir del segundo canciller fueron designaciones hechas por la señora Heredia, que a ella le consultaban muchas salidas o entrada de embajadores o designaciones de embajadores, no solamente la señora Belita en Francia, que era su ginecóloga y que no tenía ninguna capacidad como para liderar la embajada de Perú en París, en Francia, sino algunos otros. Y también, cómo no, cómo se nombraban por amiguismo a gente muy ligada a ella, como por ejemplo, por dar un ejemplo, Eda Rivas o la última canciller Ana María Sánchez, que no tenía, será una buena diplomática, pero no tenía la preparación suficiente como para llegar a ostentar el principal cargo en la Cancillería, ya que ella ni siquiera tuvo alguna embajada. Iba a ir a la embajada de Francia reemplazando a la señora Belita, pero nunca lo hizo. Y en ese momento es nombrada canciller. Sin embargo, creo que un hecho que sí hay que tomarlo con mucha seriedad, y lo comento en el libro, es sobre la designación del embajador Alfredo Arosemena Ferreiros. Debo decir que Alfredo Arosemena ha sido un buen diplomático, digamos, no es parte de la carrera diplomática, pero ha tenido una muy buena función, porque ha sido un excelente embajador Alfredo Arosemena. Cuando fue embajador de Perú en México, hizo una excelente gestión en el gobierno del presidente Toledo. Y cuando fue embajador de Perú en Italia, también tuvo una excelente función, me consta. Es un personaje que tiene mucho manejo, mucha diplomacia, a pesar que no es de la carrera diplomática. Sin embargo, debo decir que su designación sí obedeció a una decisión personal de la señora Nadine Heredia. ¿No es cierto? Tanto es así que en abril, y lo ha reconocido él mismo en un programa de Panorama en Panamericana Televisión, me parece que el año pasado, reconoció que en abril del año pasado, él, faltando 2 días para irse a Roma, Italia, fue a agradecerle la designación a Nadine Heredia en su despacho. En su despacho, no al presidente de la República, sino al propio a la propia Nadine Heredia. Y esto porque, más allá de que haya sido un gran embajador, una gran persona, no dudo de sus calidades, el hijo de Alfredo Arosemena era amigo personal, y entiendo que hacía consultorías en Palacio de Gobierno, temas de imagen con Nadine Heredia. Entonces, este tema fue dilucidado por la propia Heredia. Y su salida vergonzosa, no por culpa de Alfredo Arosemena, que estaba haciendo una estupenda gestión en la Cancillería, fue por un tema que no lo voy a comentar, ajeno a mi obra y a este
digno foro político, también fue de la manera más abrupta y poco elegante. Y también fue decidida por la señora Heredia, ¿no es cierto? Así que, digamos, pruebas testimoniales hay. Que no existan documentos, eso es otra cosa, porque evidentemente el crimen no da recibo. También debo decir algo, ahora que se ha hablado del despacho presidencial y el despacho de la primera dama. La señora Heredia, según la normatividad vigente, no tenía que tener exactamente una oficina en Palacio de Gobierno, lo que no quiere decir que pueda haber visitado, recorrido las instalaciones del Palacio de Gobierno en su cargo de primera dama. Pero tengo entendido que el expresidente García abolió, me lo corregirá Mauricio Mulder, abolió el despacho de la primera dama que había sido antes de la señora Carp de Toledo. Sin embargo, sin ninguna normatividad vigente, a pesar que ella lo negaba permanentemente, ella sí tenía un despacho personal. Yo diría que mejor que el del propio presidente Ollanta. Y ustedes me dicen, ¿por qué no lo dijo antes? Porque yo me entero recién en el 2015 y lo comento en el libro. A mí el 2013 y 2014, cuando me reunía con ella, las reuniones eran en la PCM, en el directorio de la PCM. Pero el 2015, ya con la mayor frescura posible, me cita en su despacho, que era un despacho gigante, oval, muy parecido, y no exagero, al de la Casa Blanca. Obviamente chico, pero con esas calidades estéticas y con esa arquitectura. Y ella despachaba así. Yo le pregunté incluso, ¿este es tu despacho? Sí. ¿Qué buen despacho tienes? Le refuté, ¿no? En ese momento. Bueno, ese es un tema seguramente que ustedes tendrán que elucidar más adelante. A pesar que ella negaba tener despacho, tenía un despacho tan igual o mejor que el propio presidente de la República en el ala este de Palacio de Gobierno. Se entra por Pescadería, por el lado de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Con respecto al discurso presidencial, lo único que yo puedo decir, señor presidente, lo comento en la contratapa del libro, en la contratapa de mi libro, y obviamente en la página respectiva, es que la señora Heredia, el 27 de julio del 2013, un día antes que Ollanta se presenta al Congreso para su tercer discurso presidencial, me escribe a mi BBM, a mi BlackBerry. En ese momento no era WhatsApp, era BBM, que eran los mensajes de texto en el BlackBerry. Me pregunta, ¿cómo estás? Me pregunta probablemente otros temas, pero lo que sí recuerdo perfectamente, que yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y ella me responde de la siguiente manera: estoy terminando, creo, de redactar el discurso presidencial del señor presidente de la República del día de mañana. Estoy terminando, creo, porque me acuerdo que dijo creo al final, no al comienzo. Estoy terminando, creo, de redactar el discurso presidencial del señor presidente de la República para el día de mañana. Muchos han tratado de minimizar el tema, de decir que cómo es posible que se diga que acaso la esposa no puede ayudar a su esposo en redactar un discurso presidencial. Pero yo con la misma lógica digo lo siguiente: no se trataba de cualquier discurso presidencial. Es decir, no se trataba que Ollanta iba a inaugurar el monumento de Cáceres o el monumento de Bolognesi, o iba a cortar la cinta en un colegio público, en un colegio fiscal. No, señor. Era el discurso presidencial de 28 de julio, es decir, era el balance general de la presidencia de la República. Y para ello, la señora Heredia ha tenido que utilizar y poner a movilizar todos los instrumentos y la maquinaria del Estado y todos los ministerios para que le den información. Es decir, ha tenido que recurrir a todos los viceministros, a los directores, a algunos ministros y otros funcionarios públicos para que le den estadísticas e información detallada de lo que iba a ser el discurso presidencial que ella estaba redactando. Es decir, si esto no es usurpación de funciones, señor presidente, ¿de qué cosa estamos hablando? Creo que queda entonces satisfecha la pregunta del congresista Mulder. Con respecto a Fasabi,
Bueno, termino al final con Fasai, a Julia Príncipe. El contexto de Julia Príncipe fue ya en la época que yo era un adversario o crítico dentro de la bancada. Me llaman un día sábado, estaba el señor Santiago Astañaduy y Teófilo Gamarra. Yo estaba bastante fastidiado, ¿verdad? No quería ir a Palacio de Gobierno, pero como me llama el propio Humala, a través de su secretario, accedí a la reunión un sábado por la noche. Me llamó la atención, era 8 de la noche, y inmediatamente Humala, el presidente, se aparece, esto fue en junio del 2015, se aparece con su abogado, con Roy Gates, y un documento en la mano, para decirnos de que al día siguiente Panorama iba a sacar un reportaje que habían hackeado los correos electrónicos de Nadine Heredia, antiguos, y que eran comunicaciones de transferencias de mucho dinero con su hermana Ibosca en Suiza, y que saliéramos a refutar. Por supuesto que no le hice caso, yo no salí a refutar eso porque esperé ver el reportaje de Panorama. Efectivamente salió, no salí a refutar eso porque esperé ver el reportaje de Panorama. Efectivamente salió, y la señora Príncipe, que estaba viendo el reportaje en Panorama, inmediatamente estaba comunicándose por teléfono con la directora del programa, la señora Rosana Cueva, y señaló de que iba a tener el documento en la mano y que ese documento lo iba a entregar al Ministerio Público y, de ser el caso, iba a formalizar denuncia si ameritaba el caso. Esto último encolerizó, enfureció notablemente al presidente de la República, y nos llamó a una reunión de bancada al día siguiente. Es decir, el día lunes en la mañana, que asistimos gran parte de la bancada en Palacio de Gobierno, donde ya ahí asistió la señora Heredia, el abogado Roy Gates, entre otras personas, y la bancada. Enfurecido, dijo que esto no se iba a quedar así y que se había creído la señora Príncipe para denunciar a su esposa, que nadie se podía meter con su esposa. Bueno, ya era común eso, no nos sorprendía, cada vez que nos llamaba a reunión de bancada era para defender a la primera dama o a su esposa. Y la molestia era porque Príncipe, supuestamente sin tener conocimiento de los documentos, solamente por un reportaje, ya había adelantado opinión. Pasaron unas semanas, probablemente un mes, el tema fue agrandándose, la investigación fue tomando cuerpo contra Nadine Heredia, efectivamente, por aparentes dolosas transferencias cubriéndose del fisco suizo, con la cuñada, con la señora Ibosca. Y me llamó el presidente de la República porque quiso llamarme al orden, digamos, ¿no? Porque yo venía haciendo críticas dentro de la bancada por el tema de la candidatura de Urresti, por el impedimento que Marisol Espinosa hacía a la presidenta del Congreso, y por desatinos en tanto en el Ministerio de Economía como en temas de seguridad, entre otros. Así como el tema de corrupción que se estaba mencionando y que no era bien explicado. Y en ese momento se tocó el tema de Julia Príncipe. Yo le dije a Ollanta, está muy mal y es ilegal que tú seas juez y parte al mismo tiempo. Te lo digo ya no como amigo ni como congresista, te lo digo como abogado. Tú no puedes ser juez y parte, o sea, defender al gobierno, ser jefe de Estado y al mismo tiempo ser esposo. Y irte contra la señora Julia Príncipe. Deja que Julia Príncipe haga y siga sus investigaciones. Y si tú dices que Nadine Heredia es inocente, se sabrá la verdad y te convendrá. Me dijo que no, que eso ya estaba conversado, que Julia Príncipe era una caja de resonancia de la oposición política, que le hacía el juego al fujimorismo y al aprismo. Y soltó una frase de antología. No te preocupes, Omar, me dice, a Julia Príncipe la vamos a votar. Y además mencionó algo que arguyó el ministro, no era ya Figalo, era Adriancén. Ya Figalo había renunciado un año antes. El ministro Adriancén, el ministro de Justicia, tenía el mismo argumento, que era muy cercano a Nadine en ese momento, y a Ollanta, Humala, tuvo el mismo argumento que me dio Ollanta en privado. Es decir, que le van a sacar todos los trapitos sucios al aire al ex esposo de Julia Príncipe, que había querido candidatear, creo que el 2006, con el Partido Nacionalista, pero que lo habían expulsado por un tema de lavado de activos. Entonces me dijo que cómo es posible que, si Julia Príncipe es procuradora de lavado de activos, su ex esposo haya estado comprometido en un tema igual, de lavado de activos. Yo le dije que, bueno, era su ex esposo, que el derecho penal era personalísimo y que entendía que ella ya no tenía nada que ver con su ex esposo.
igual no entendió razones y las mismas motivaciones sucias, oscuras, que me dio Humala, las dio el mismo Adriancín un mes después, cuando votó a Julia Príncipe del cargo de Procuradora Pública en el tema de lavado de activos. Ese es el contexto. Pregunta respondida entonces. Muy bien. Pasamos a las muertes. A Fasadi. Sí, yo me ratifico, no me consta, yo no he hecho un peritaje, ni soy experto criminalístico al respecto, pero sí conozco muy bien a las personas y conozco muy bien cómo han actuado durante todo este tiempo. Y conozco que cuando se niega algo, lo conozco como abogado, y no se reconoce desde el principio algo supuestamente tan natural, es porque se está escondiendo algo. Cuando yo escuché que había fallecido Emerson Fasadi en el diario, en la revista Vela Verde, la verdad que no le tomé mucha atención. Pero cuando en la segunda o en la tercera oportunidad la revista saca en portada la foto del señor Fasadi, sí me llamó la atención. Porque a Fasadi yo lo había visto, sin saber su apellido ni quién era, en el Partido Nacionalista, cuando ejercía las funciones de abogado de Ollanta Humala. Y no lo vi una vez, lo vi varias veces. Y era uno de esos soldaditos, lo digo con mucho respeto, esos reservistas, ¿no es cierto?, amigos cercanos a Ollanta Humala, que Ollanta Humala se los había jalado como resguardo personal. Y paraba con él, o era cercano a él. No digo que lo veía todos los días, pero lo vi en más de una oportunidad, diría que varias, durante varios años. Entonces, cuando sale el ministro del Interior, Pérez Guadalupe, a negar lo innegable, a decir que no era un personaje ligado al nacionalismo, que el presidente Humala no lo conocía, que era un simple mandadero de la cuadra, tomé mucha nota, tomé mucha atención. Y dije, acá está pasando algo raro. Y esto sucede después de las agendas, ¿no es cierto? Cuando era un personaje muy cercano a la persona que se dice, no nos consta, que habría hurtado las agendas, la tal Michelín Vargas, la tal Michi, ¿no es cierto? Bueno, entonces el señor Fasadi era una persona cercana, y no solamente cercana, dormía en la cuadra, junto con los vigilantes. Después se dijo de que, tratando de vellar su memoria, que era un borracho y que le dio pancreatitis. Y todos sabemos perfectamente que las personas que mueren por pancreatitis son personas que tienen una enfermedad dolorosa durante muchos días. O que se internan en un hospital un tópico, o que por lo menos avisan a sus compañeros de cuadra donde él dormía. Y el señor apareció muerto súbitamente, esperando la muerte, bien tapadito, mirando el techo. Cosa absolutamente rara. Tercero, como dijo el congresista Mulder, se violó todo el procedimiento, el protocolo legal. Es decir, hubo un chofer en el cual supuestamente se hizo una chanchita, una colecta, y después de varias semanas de escándalo sale el presidente a decir que ha dado 2.000 soles. En Palacio de Gobierno, o per se como varias personas, me dijeron que eso era absolutamente falso, que algo se estaba tapando. Pero lo más irónico del tema, y que a mí me demuestra que el señor no ha muerto como producto de un fallecimiento natural, sino producto de una muerte con mano extraña. No digo necesariamente que haya sido Ollanta Humala o Nadine Heredia, pero Palacio de Gobierno tuvo algo que ver, yo creo que sí. Tendrá que ser investigado en todo caso. Es que un hecho absolutamente atípico, este señor Peñafiel, no es Falla, sino Peñafiel, que era el chofer de íntima confianza de Ollanta Humala, el presidente de la República, amigo del Oxiso Fasadi, ante tanta evidencia y ante tanta murmuración, declara en Palacio de Gobierno. ¿Ustedes creen, señores congresistas, presidente, por su intermedio, que si un congresista hubiese tenido algún problema, el presidente, el premier o el asesor de Palacio le hubiera dicho, no importa, declaren las instalaciones de Palacio de Gobierno? No. Los hubiera dejado su libre albedrío para que declaren en su despacho, en un café o en la calle. No, el señor Peñafiel declara en Palacio de Gobierno, pero no declara solo, declara con un guión. ¿Y con quién declara? ¿Quiénes son sus abogados defensores en ese momento en Cuarto Poder? ¿Ante cuál? El programa de Canal 4 de América Televisión Cuarto Poder. Ante dos abogados prácticamente defensores que le ponían un guión y él estaba balbuceante. Uno, la señora Cintia Montes, que ahora vamos a decir quién es. Cintia Montes
era la jefa de prensa de Palacio Gobierno, persona íntima de la pareja Humala Heredia, no del gobierno, de hace muchísimos años. ¿No es cierto? ¿Qué tenía que ser Cintia Montes con el jefe de prensa? Perdón, con el chofer, declarando, defendiéndose ante las cámaras de televisión. Y en Palacio Gobierno, nada. Pero el hecho más extraño aún, que a su izquierda estaba flanqueado por otro guardián. ¿Quién era ese guardián? El señor Wilfredo Pedraza. ¿Quién era Wilfredo Pedraza? Ex ministro del Interior, asesor legal y político en temas de inteligencia y seguridad nacional del presidente Ollanta. Es decir, el señor Wilfredo Pedraza, asesor del presidente de la República, se convierte en asesor del chofer. En el Palacio Gobierno, junto a la jefe de prensa, con un guión. Por esas y otras motivaciones y las formas en las que ha fenecido, lamentablemente, un pobre hombre, yo creo que este tema debe ser dilucidado no solamente por el Congreso, sino también por el Poder Judicial y la Fiscalía. Tengo entendido que la Fiscalía está investigando. El tema de Daniel Seifer es otra muerte extraña. A mí no me consta nada. Es una muerte dolorosa de un familiar del expresidente. Pero son los mismos procedimientos. Palacio no sabe nada, son los mismos cómplices, se viola el protocolo legal, 40 días y aparece el sobrino sin documentos, sin DNI, tiene mucha información de su madre, de Mosca, y las cuentas en Suiza y las transferencias, y aparece muerto. Entonces, creo que son hechos que hay que tomar en cuenta. Y además, sin DNI, sin pasaporte, absolutamente perdido. El presidente maneja la inteligencia del país y no sabe que su sobrino, 40 días antes, ha desaparecido y ha muerto, en condiciones extrañas. Y además, en el mes de mayo, se da un extraño robo en Suiza, que es un país tranquilo, donde casi no existen cárceles, donde casi no hay delitos, donde la sociedad es muy civilizada. En mayo, ¿dónde? En la casa de la hermana de Ollanta, de Bosca, la madre del Oxiso, donde se hurtan pruebas, donde se hurtan documentos. Yo no estoy diciendo que lo han asesinado, pero su muerte es muy parecida a la del señor Fassavi. En todo caso, Omar Chejade no tendrá que dilucidar, sino las autoridades judiciales, el Ministerio Público y el Congreso de la República. Sobre el tema Brasil, yo no podría acotar mucho, salvo en una reunión final que acudí al Palacio Gobierno a discutir un tema político de bancada con el expresidente Humala, una de mis últimas discusiones con él en junio, julio del año pasado, y donde justamente ese día apresaban a Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht era el hijo del fundador de la compañía Odebrecht, y Humala me comentaba muy preocupado sobre su detención. Le hice una broma al presidente para quietarlo, para minimizar el tema, y a él no le gustó mi broma. Y me dijo, tú no entiendes lo que ha sucedido, me dice. Han detenido a Marcelo Odebrecht. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Le digo. No, pero Marcelo Odebrecht es el primer funcionario de la compañía. Está detenido. Bueno, me acompañó a la puerta y me fui. Después entiendo, o más o menos entiendo por qué la preocupación del expresidente Humala. Sobre los demás personajes no lo sé. Las agendas no eran de mi incumbencia y tampoco sabía que existían hasta la revelación de Panorama. Sin embargo, creo que uno de los temas más importantes que ha preguntado el señor Mulder para finalizar, y se le ruego al presidente porque es la respuesta más larga, pero creo que es una de las respuestas más importantes de mi presentación, es sobre los funcionarios, si mal no recuerdo con esta Mulder, los funcionarios a los cuales Nadine Heredia habría dirigido, ¿no es cierto?, sin tener ella función específica, sin ser funcionaria del Estado y sin tener una posición de privilegio sobre ellos. Y voy a, de alguna manera, mencionar los casos, no que me han contado de chisme, sino que a mí de alguna manera me consta o he ido averiguando con el transcurso de los años. Esta es la telaraña que dirigía la señora Nadine Heredia. Esta es la telaraña que la señora Heredia dirigía y cómo se movilizaba desde su búnker, que era esa oficina ilegal en Palacio de Gobierno, el ala este, que da por Pescadería, en la casa de Pizarro. La primera funcionaria que ella dirigía, a pesar que no había normatividad vigente al respecto, era Violeta Oliveros. ¿Quién era Violeta Oliveros? Era su asistente todoterreno.
era la que coordinaba sus avanzadas, coordinaba con gente en ministerios. Se dice también que coordinaba con la portátil de Nadine para labores proselitistas y para mejorar su imagen pública. Ella era Violeta Oliveros, que venía desde el tiempo anterior incluso a la campaña. ¿Quién era el otro señor? Jorge Salazar, llamado Coco Salazar. Salazar era su asesor personal y coordinador de actividades de la ex primera dama. La tercera era Blanca Rosales, jefa de la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la PCM, pero que en la práctica, y la he visto, nadie me lo ha contado, coordinada directamente con la señora Nadine Heredia. La cuarta era Susana Grados, asistente de Blanca Rosales y encargada de redes sociales y los trolls en defensa de Nadine Heredia. O sea, pagada por el Estado y en defensa de Nadine Heredia troleaba persiguiendo y atacando a sus opositores. Seguramente los más atacados habrían sido el congresista Mulder, el congresista Becerril, entre otros, ¿no? Trabajaba ella, Susana Grados, en la oficina del tercer piso del Palacio, del edificio Palacio. El edificio Palacio está al lado junto a la Plaza de Armas, en la Plaza Mayor, en el tercer piso, ahí arriba del Banco de la Nación. La quinta del team Nadine era Rosaura Barrientos. Rosaura Barrientos es asistente para todo lo partidario a sueldo del Estado y también trabajaba la imagen de la señora Heredia, lo cual acredita que la señora Heredia quería postular al 2016, ilegalmente, inconstitucionalmente a la presidencia de la República. Si no, no tendría sentido, pues, reforzar su imagen ni mejorar su imagen. La sexta es Randa Musalan, es jefa de prensa que coordinaba directamente con Nadine Heredia. Se dice que, esto es lo que estaba averiguando, recibía encargos de ella para que viera temas de donaciones. También estaba, en séptimo lugar, la señora Roxana Tuna, que era jefa de prensa de la señora Heredia. En octavo lugar, Heidi Salas, asistente de Nadine Heredia en la práctica. Se la conocía a Heidi Salas por sus contactos con las organizaciones de las ONGs. La novena del equipo de Nadine, Mónica Abanto. Trabajaba en imagen de Nadine Heredia junto a Blanca Rosales. La décima, Claudia Sánchez, y quiero que tomen mucha atención a este nombre, Claudia Sánchez. Poco conocida, pero una labor clave. Era la encargada de contratar consultorías, publicidad o capacitaciones a nivel nacional. Se dice que era muy amiga, y eso tendrán que ustedes averiguarlo, de Ilan Heredia, el hermano de Nadine. La onceava, que sí es conocida, 11ª, es Cintia Montes. Coordinaba directamente con Nadine Heredia las actividades de Palacio, sobre todo cuando ella asume la jefatura de prensa. La 12ª es también conocida, ustedes la han visto los que han sido reelectos la han visto en el Parlamento, Malca Maya Albarracín. Malca Maya era la coordinadora parlamentaria a órdenes directas de Nadine Heredia. Si quieren, ustedes me pueden hacer más preguntas de ella, pero quiero decir solamente a qué se encargaba ella, porque ha tenido, digamos, varias perlas. Malca Maya era la coordinadora parlamentaria a órdenes directas de Nadine Heredia. Malca, asimismo, triangulaba con Marco Barbosa, su pareja sentimental. Esto no es ningún chisme ni nada, es un tema que todos lo sabemos. ¿Quién era Marco Barbosa? Secretario técnico de la PCM y del propio presidente de la República. La 13ª, que tuvo un paso más fugaz, fue Rosario Botton, Charo Botton. Charo Botton era una eficiente funcionaria de la Cancillería, adscrita directamente a Nadine Heredia los 2 primeros años para temas de protocolo de la primera dama. Entiendo que la señora Rosario Botton el día de hoy se encuentra como funcionaria, como cónsul de Perú en Barcelona, España. 14º,
Marcelo Puelles. Marcelo Puelles era un periodista antes del diario La Primera. Coordinaba prensa para Nadine Heredia. Entiendo que hasta el día de hoy sigue en Palacio de Gobierno. Marcelo Puelles. 15º, Carlos Luque. Carlos Luque. Trabajaba redes sociales a favor de Nadine Heredia. 16º, Luis Iparraguirre. Luis Iparraguirre. Y tomen nota, Luis Iparraguirre era el fotógrafo que le hacía solo el trabajo para Nadine Heredia. Estaba contratado para la agencia estatal andina. Era una persona, fotógrafo de la agencia periodística andina. Tenía como misión solo sacar fotografías de la primera dama por órdenes de Blanca Rosales, ya que eran amigos. 17º, Eduardo Roy Gates. Eduardo Roy Gates fue durante cerca de 4 años asesor legal, asesor jurídico del propio presidente de la República, pero en la práctica más servía a Nadine Heredia en asesorarla tanto en el terreno jurídico, político y mediático. Nadie me lo ha contado. Yo he estado presente en dichas reuniones y llamé la atención al respecto. 18º, Rocío Calderón Binatea, la famosa amiguísima de las tarjetas adicionales de crédito de la señora Nadine Heredia. Su oficina, aparte de pertenecer a la OCE, su oficina estaba en el edificio Palacio, que son las oficinas administrativas, pero en la práctica coordinaba con Nadine Heredia en el ala este de Palacio de Gobierno. Y finalmente, Luis Alberto Otárola, hermano del excongresista Freddy Otárola. Luis Alberto Otárola, a quien le dicen Beto Otárola, fue ministro de Defensa, tenía un cargo como asesor político en temas de seguridad, luego que fue defenestrado del Ministerio de Defensa, pero a menudo se reunía con la ex primera dama a coordinar temas políticos y temas propios de lo que la ex primera dama Nadine Heredia quería hacer a favor de su imagen. Gracias, presidente. Damos la bienvenida a la colega María Melgarejo, que es accesitaria de esta comisión. Bienvenida. Colega, señor Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Después de, a la fecha ya tener conocimiento del tema de las agendas, ¿no? El tema de la muerte de Emerson Fasabi y en su momento también cuando investigamos en el tema de la comisión Martín Belaún del Ocio, el mismo Martín Belaún del Ocio manifestó que los contratos que obviamente le negó a usted eran contratos simulados, o sea, contratos Bamba, ¿no? Pero pese a eso, Nadine Heredia en un momento dijo una frase muy importante y se dirigía a usted, nos decía, es tan difícil caminar derecho. ¿Por qué cree que le dijo eso Nadine Heredia? Ok, para que responda, Sí, señor Marchal. rápidamente lo he explicado en el libro. Evidentemente, por celos políticos, ella quería deshacerse uno a uno de todos los colaboradores del expresidente de la República, en ese momento jefe de Estado, Ollantumala, como quien habla, comenzó conmigo, como Marisol Espinosa, Bugatá, Salomón Lerner, la gente de izquierda, el propio Adrián Villafuerte más adelante, cosa que lo consiguió para tener poder, tener más espacio y poner a la gente que ella iba designando en ministerios y como presidente del Consejo de Ministros. Yo en ese momento no sabía su estrategia y decidí, como se dice, darle una segunda oportunidad, pero yo en ese momento no calculaba su juego, ¿no? Gracias, presidente. ¿Qué evidencia tiene usted cuando manifiesta incluso acá de que Nadine Heredia ponía y sacaba ministros? Sí. Acabo de, con su venia, presidente. Señor presidente, acabo de contestarle al congresista Mulder la misma pregunta, es decir, el crimen no da recibo, no da factura, pero yo he sido una persona
medianamente cercana al entorno de ellos. He conversado y he visto muchas cosas, he investigado y sé perfectamente quiénes han sido los ministros que han sido nombrados. No todos, por supuesto, hay seguramente personajes que se me han ido pasando. Sin embargo, Ollanta hacía caso en ese momento, luego de su secuestro psicológico, todo lo que la señora Heredia hacía y deshacía. Y he puesto el ejemplo de un embajador que fue designado en Roma, Italia, y que fue a agradecerle a la propia señora Nadine Heredia su designación. Gracias, presidente. A Javier Díaz Canseco, usted manifiesta también que lo sancionaron por orden de Nadine Heredia. Y justamente se habla de un episodio de cuando llegó a la congresista Najara al Pleno del Congreso, ¿no? Entonces, ¿podría contarnos o ratificarnos en todo caso que si efectivamente a Javier Díaz Canseco lo sancionaron por orden de Nadine Heredia? Responda, señor Marchijade. Sí, completamente. Nadine Heredia ordenó a través del presidente de la República su inhabilitación, su sanción. El presidente nos convoca extrañamente 5 días antes, una reunión de bancada un día sábado, era muy extraño, y el objeto de la reunión, a pesar que quisieron encubrirlo con otros temas casi irrelevantes, era la sanción a Javier Díaz Canseco. Yo recuerdo perfectamente que Heredia es la que le da, haciéndole un gesto en la reunión de bancada, la directiva al presidente Humala para que comience el tema, y cuando termina el tema y instruye a Humala, ella se siente satisfecha ante un gesto del presidente, pero eso es lo de menos. El tema es que después nos enteramos que Ana Jara había recibido la indicación de la señora Heredia de acudir. Ella en ese momento era de la más estricta confianza de Nadine, era ministra de la Mujer, nunca se presentaba al hemiciclo a votar siendo ministra, y mucho menos cuando no había participado en toda la sesión, una sesión que había durado de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, y se presenta a las 11 de la noche, una hora antes de la votación, a ordenar a los miembros de la bancada que iban a respaldar mayoritariamente a Javier Díaz Canseco que voten en contra y que eran órdenes de Palacio. Es evidente que la señora Nadine Heredia ordenó dicha sanción al extinto parlamentario. Continúe, colega, señor Tapia. Gracias, presidente. Algo muy importante que usted ha dicho con el congresista Omar Chejáez, Nadine Heredia manejaba la agenda política en el Congreso e incluso dio este adjetivo calificativo, tomó por asalto, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo, ¿no? Entonces, esta agenda política a través, debe esperarse que ella manejaba la agenda del Congreso, correcto. ¿A través de quién lo hacía? De ese tiempo era el presidente del Congreso o los diferentes presidentes del Congreso, vale decir, al señor Abu Gataz, luego vino el señor Otárola, vino Víctor Isla, Ana María Solórzano. Entonces, ¿cómo era la forma como operaba Nadine Heredia manejando la agenda política en el Congreso al extremo de decir que se tomó por asalto, ¿no? Para que responda, señor Marchijade. Sí, interesante la pregunta, también lo comento en el libro. No, Abu Gataz no, por lo menos de lo que yo sé. Puede haber tenido una buena coordinación con él. Me va a suceder, seguramente tendrá la histórica declaración de señalar hasta qué punto coordinaba con ella, ¿no? Pero nunca me refería a él, ¿no? Entiendo que él tenía cierta autonomía y entiendo que a Abu Gataz le ponen la cruz, entre otras cosas, además de su relativa autonomía, por una pelea que él tiene con Malca Maya. Malca Maya era impuesta por Nadine Heredia en el hemiciclo para ser sus ojos, manos y oídos. Era la que le comentaba hasta cómo se vestían los parlamentarios nacionalistas, qué hablaban, qué decían, qué no decían, cómo votaban o cómo no votaban, ¿no? O indisponer a muchas personas, cosa que así sucedió. Cuando hubo un hecho, que lo relatará él exactamente, porque lo comentó una vez en bancada, en que Abu Gataz habló en condicional, habría negado la entrada de Malca Maya al hemiciclo, le había prohibido en los últimos meses de su gestión la entrada al hemiciclo. Y eso aparentemente enfureció a la señora Heredia. Por lo tanto, Abu Gataz cada día se alejaba más o se enfriaba del gobierno
por esas actitudes, es decir, ponerle la cruz o la tacha a la principal colaboradora que tenía en ese momento Heredia, que era Malcamaya. Y en ese momento es que, de manera muy astuta, Nadine Heredia empieza de manera directa, con la anuencia del presidente de la República, Ollanta, a colocar a los presidentes del Congreso. Es por eso que Marisol Espinosa nunca tuvo espacio con argumentaciones absurdas del expresidente Humala para presidir la mesa directiva cuando lo merecía largamente. A Marisol Espinosa se le dijo de que era vicepresidenta de la República y que no era incompatible su cargo con la presidencia del Congreso, cosa que es mentira, ¿no? Luis Alberto Sánchez ha sido presidente del Senado y ha sido vicepresidente de la República, primer vicepresidente de la República. Máximo San Román ha sido presidente del Senado y ha sido vicepresidente de la República, primer vicepresidente. Cosas que se los comenté a Ollanta Humala en algún momento. Eran argumentos absurdos. Es más, le comenté a Humala que en Argentina y en Estados Unidos, por ley, por constitución política, los vicepresidentes de la República son presidentes del Senado, dirigen el Senado, los vicepresidentes de la República. No porque lo elija el Senado, sino por ley, por constitución. No me hizo caso porque evidentemente no solamente no tenía conocimiento del tema legal o constitucional, sino porque era una excusa absurda, falaz. Y ahí se da cuenta, para entrar de lleno a la pregunta, a la respuesta de la pregunta, la señora Heredia, que tenían que poner la agenda que ella quería que se ponga, que se tenga que dilucidar o aprobar las leyes que a ella le convenía, o al gobierno le convenía. Entonces tenía que poner presidentes dóciles, presidentes obsecuentes. Yo tengo mucho aprecio a Víctor Isla, incluso no ha sido un mal congresista, no ha sido un mal parlamentario, pero se reunía constantemente, no con el presidente de la República, bueno, a veces con él, sino fundamentalmente con la señora Nadine Heredia. Y él recibía la agenda parlamentaria. Y una persona que, más allá de los consejos que tenía él, no dudaba o no le temblaba la mano en hacerle caso a los designios de la primera dama. Cuando entró Freddy Otárola, se endureció más la política nadinista en la agenda parlamentaria de la mesa directiva, porque Freddy Otárola era tal incondicional de Nadine Heredia que ocupó algunos ministerios, no solamente la presidencia del Congreso. Ellos querían gente obsecuente, no querían a Bugatás, no querían a Chejade, no querían a Marisol Espinosa, no, querían a gente obsecuente, obediente, que obedeciera, como decía él, las órdenes, como se dice en el ejército, aprovechando que estaba acá nuestro general congresista Edwin Donaire, con todo respeto, que obedeciera las órdenes sin dudas ni murmuraciones, pensando que la política o que el Congreso era un cuartel. Y así, lamentablemente, se manejó la política durante por lo menos estos 3 o 4 años. Digo los 4 años porque el último año estuvo Iberico ganando la oposición. Por lo tanto, Freddy Otárola seguía, si no quisiera, los designios de la primera dama y se comunicaba con Vivian. Un día, yo me acuerdo que me sacan, lo comento en el libro, de la comisión permanente de manera inconsulta. Y voy donde Freddy Otárola, que había sido jefe de bancada y presidente del Congreso, y le digo, ¿por qué me ha sacado sin consultarme de la comisión permanente? No me dice la jefa, porque así le llamaban algunos obsecuentes, la jefa ha ordenado los cambios, la reestructuración del cuadro de comisiones. Y para alegar más su poderío, me sacó en ese momento su BlackBerry y me enseñó el mensaje de Nadine, en el cual le ordenaba el nuevo cuadro de comisiones del Congreso de la República. Freddy Otárola. Bueno, cuando entró la señora Ana Solórzano, ya Nadine Heredia estaba sentada en la mesa directiva. Ya no era ojos, manos y oídos como los anteriores parlamentarios o presidentes del Congreso. Ya Nadine Heredia estaba sentada en la mesa directiva dirigiendo los proyectos de ley o los debates políticos de Estado. ¿No es cierto? Es decir, había una sumisión a rajatabla. Y con la anuencia del presidente de la República y su nombramiento me consta que fue dirigido por Nadine Heredia, porque fue la propia Ana Jara, lo comento en mi libro, a los que no tienen mi libro, yo no tengo ningún problema en obsequiárselo después de la sesión, para que lo puedan leer, comento los detalles, cómo la señora Ana Solórzano me
ubican el teléfono, va a mi despacho y me dice la jefa, cuando no era presidente, cuando se acercaban las elecciones, la jefa me ha instruido para que yo sea la candidata a la presidencia de la mesa directiva. Y yo le pregunto, ¿qué jefa? Bueno, Nadine Heredia, me dice. Ella quiere que yo sea la presidenta. Pero hemos firmado 24 parlamentarios, más de la mitad de la bancada por Marisol Espinosa, me incluyo. ¿Cómo voy a apoyarte? ¿Cómo voy a votar por ti si yo he firmado por Marisol Espinosa y 23 parlamentarios más? No, me dice. Ya el presi, así le decían, el presi ya sabe. Y tiene la anuencia. No es que yo quiera hacer, me dice, pero la jefa me ha ordenado. Y esto se condice con una reunión que tengo con Ana Solórzano meses después en su propio despacho, cuando le exijo que ponga a debate del Pleno Parlamentario la aprobación del tema del Distrito Electoral 27, de acá acabo. El Distrito Electoral 27, que es que los peruanos en el extranjero tengan sus propios parlamentarios. Yo, como expresidente de la Comisión de Constitución, habíamos aprobado que sean 2 parlamentarios que representan al extranjero, a los 3 millones de peruanos en la diáspora, en el extranjero. Tengo entendido que este Congreso ha aprobado 5. Y la Comisión de Relaciones Exteriores también lo aprobó. Fueron 2 comisiones que aprobamos ellos. A las 2 comisiones pertenecía. Entonces le digo, Ana, siendo ya presidente del Congreso, tú has viajado a Estados Unidos, tú te has comprometido con los peruanos en el extranjero, tú has firmado un documento en el que vas a poner a debate el Distrito Electoral 27. Y ella, ofuscada, me dice, yo no puedo poner eso, me dice. Si quieres que lo ponga, consúltale a la jefa. ¿A qué jefa? Le volví a preguntar. A Nadine, pues me dice. Si la jefa autoriza que yo ponga ese proyecto de ley aprobado en las comisiones, yo lo pongo a debate. Pero si ella no quiere, no lo pongo. Tengo entendido que no quiere, me dijo. Entonces, si esto no es usurpación de funciones, ¿de qué estamos hablando, señor presidente? Para que culmine, colega señor Tapia. Sí, presidente, solamente para que, ya que lo tenemos al autor del libro acá, para que nos diga y nos ratifique lo siguiente, ¿no? Que su libro dice que Daniela Bugatás le dijo, ella no quiere ni ver y desea que renuncies a la vicepresidencia. Sé que es difícil que renuncies a lo más importante que has ganado en tu vida, que es ser vicepresidente del país. Pero esta no es una decisión ni mía ni de Ollanta, sino de su mujer. Y él le hace caso. Esa es la primera frase. La segunda era de que, bueno, lo que ya manifestó, ¿no? Que a los pocos días en el hemiciclo se dio una lectura de la conformación del nuevo cuadro de comisiones y con sorpresa escuchó que fue sacado, sin ningún tipo de comunicación ni consulta previa de la comisión permanente. Y en este tema es muy importante, ¿no, presidente? Que lo ratifique cada que el portavoz, Otárola, sin ruborizarse, tomándolo como un hecho muy natural, me respondió que la jefa Nadine había dispuesto mi separación de la comisión permanente. Para reflejarme en la cara la fortaleza de su poder, sacó un teléfono, encendió la pantalla y me mostró el mensaje de BBM que enviaba la propia primera dama. Y lo otro es que cuando terminé de darle el mensaje a Ollanta sobre el interés de Alan García de reunirse con él, este se quedó callado. No sé qué decirles, me has tomado de sorpresa. En minutos no te puedo responder nada. No sé, lamentablemente Nadine no está, se encuentra en Chile, pero regresa mañana al país y le consultaré a ella. Entonces, estas frases que figuran en su libro es muy importante que usted acá, ya que lo tenemos presente, que nos ratifique, ¿no? Gracias, presidente. Para que responda el señor Marchija de Moya. Todas escenas surrealistas, pero lamentablemente ciertas. Mi libro no es de ficción. No es una utopía, no es ciencia ficción. Me hubiera gustado ser Julio Verne o Gabriel García Márquez escribiendo libros de ficción, de literatura. Son libros reales, de crónica, de historia, que cada día me decepcionaban más. No solamente, como dice el congresista Justiniano Pasa, del proyecto nacionalista, sino también de los líderes que teníamos. Efectivamente, a Bugatás me comenta que quien decidía todo era Nadine Heredia, que ella me había puesto la cruz y que había un cogobierno. ¿Cómo podía yo creerle el 6º mes? Dudaba en ese momento. Y por eso le dije, si es cierto, denúncialo. El tiempo lamentablemente le dio la razón a él.
Y en el caso de el mensaje del expresidente García también es cierto. Mencionó personajes, mencionó hechos, fechas, frases, y evidentemente ante un mensaje lógico de un estadista, que uno puede tener cualquier adversidad o cualquier discrepancia con Alan García, o ser de oposición a Alan García, nadie puede negar sus dotes de orador y de líder, ¿no? Entonces, creo que incluso en las peleas o en la guerra o en la batalla, los adversarios se reúnen, firman acuerdos, es parte de la estrategia del ajedrez político. Y sin embargo, Humala no tenía capacidad de decisión ya en ese momento. Y estamos hablando que habían pasado 3 años de su gestión. Y fue donde me dice, ante un pedido de reunión reservada con el expresidente García, además temblándole las mejillas en ese momento, que Nadine Heredia no se encontraba en el país, que estaba en Chile, y que cuando vuelva de Santiago le iba a consultar si se podía reunir o no con el expresidente García. Para que estén ubicados, sigue Carlos Domínguez, de ahí Marco Miyashiro, Edin Donaire y Roberto Vieira, en ese orden. Colega Carlos Domínguez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor Omar Chejade, ¿cuál era la relación de Freddy Otárola con Martín Belaúnde y Nadine Heredia? Hubo algunos favores presupuestales, tengo entendido, en algunas regiones donde operaba Martín Belaúnde, como era en Ancash y Cajamarca. Quisiera que me diga esta pregunta. Gracias. Para que responda, señor Omar Chejade, voy a solicitar, por favor, que vamos contestando puntualmente, ya que el señor Bogotá se ha retirado y todavía está el señor Moreno y la otra invitada. Adelante, señor Omar Chejade. Bueno, no conozco esos detalles, si el señor Martín Belaúnde era amigo de Freddy Otárola. Sé que el señor Otárola tenía ciertos contactos en Chimbote, pero la verdad que desconozco esa pregunta y tengo entendido que el tema por el cual me están preguntando o interpelando sobre usurpación de funciones de Nadine Heredia. No tengo conocimiento al respecto sobre la pregunta del congresista Domínguez. Adelante, colega Domínguez. Usted habló que existen ministros que coordinaban con la señora Nadine Heredia. ¿Podría indicarnos específicamente qué ministros eran los que coordinaban con Nadine Heredia? Sí, repite la pregunta, por favor. Sí, por favor. Hizo mención que hubo ministros que coordinaban directamente con Nadine Heredia. Quisiera saber específicamente qué ministros eran los que coordinaban con ella. Correcto. Para que responda, señor Omar Chejade. Sí, buena pregunta y le agradezco, congresista Domínguez, a través de la presidencia. Habían ministros fundamentalmente en la cartera de Economía. Y simplemente le voy a poner un ejemplo que no está en el libro porque en ese momento, digamos que o lo olvidé o no reparé, digamos, en este asunto, pero creo que es muy decidor. Corría junio del año 2014. Yo era presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, y en ese momento Víctor Isla, que ya no era presidente del Congreso, era el señor Otárola, me llama a mi despacho, era un viernes, me acuerdo que se jugaba el Mundial de Fútbol, y tengo la ficha prácticamente exacta. Se jugaba el partido de Costa Rica con Italia, y lo comento porque cuando Víctor Isla llega a mi oficina, me comenta sorprendido de que Italia está perdiendo con Costa Rica, ¿no es cierto? Por eso que si ustedes revisan las fechas de ese partido van a ver exactamente qué día fue la reunión en mi despacho. Y era aproximadamente las 11 o 12 de la mañana o 12 del mediodía. Y empezamos a conversar temas, me causó rareza su inquietud y que haya ido a mi despacho porque nunca había ido él, habían ido otros parlamentarios, pero Víctor Isla nunca. Y me dice, voy a hacer una llamada, te voy a pasar con la primera, me dice. ¿Qué primera? La jefa, pues me dice. ¿De qué? Me pasa. Entonces era Nadine Heredia al teléfono que me decía, hola Omar, ¿cómo estás? Sé que ya acaba tu gestión como presidente de la comisión, acaba la legislatura, se ha ampliado por una semana, he instruido a Freddy para que lo aplace una semana más y se vean algunos otros temas que han quedado pendientes. El día miércoles va a ir, y nunca me voy a olvidar, va a ir Miguel. Miguel va a ir, lo he instruido a Miguel, nunca me voy a olvidar sus palabras, esto lo hizo a través del teléfono de Isla, he instruido a Miguel para que vaya al Parlamento
y para que haya una sesión en conjunto. ¿Cuál era la sesión en conjunto? La de Constitución, que yo dirigía, y la de Presupuesto, que dirigía Johnny Cárdenas. Sí, era un tema que en ese momento correspondía a esas dos comisiones. Y yo le pregunto, Miguel Nadín, ¿a qué Miguel te refieres? Y ella molesta, me dice, Miguel, pues, Miguel Castilla, el ministro de Economía. Y yo en ese momento le dije, bueno, yo lo conozco como Luis Miguel, no como Miguel, yo no tengo confianza con él. Sí, me dice, ya le he dicho a Miguel que vaya al Congreso, que se presente y que las dos comisiones sean en conjunto, Presupuesto y Constitución. Bueno, así se manejaba el país. Para que culmine, colega Carlos Domínguez. Hice la pregunta de qué ministros, solamente me hace referencia al de Economía. La pregunta es la siguiente, ¿el actual ministro de Educación, Jaime Saavedra, también coordinaba con la señora Nadine Heredia? Para que responda, señor. Entiendo que era de su confianza, no sé exactamente si coordinaba. Sí. También se tiene conocimiento de que Nadine Heredia había nombrado al expresidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos, el señor Luis Steigers. ¿Tiene alguna referencia sobre ese tema? No exactamente sobre esa persona, pero sí sabía que ella estaba muy interesada en todo el tema del IPD y todo el tema deportivo. Más detalles no podría señalar, faltaría la verdad en todo caso. Para culminar, se ha hablado de operadores políticos. Netamente, ¿Heriberto Benítez también era operador político acá en el Congreso en esos momentos? Para que responda, señor Machicada. No lo sé. Sí me llamó la atención que en los últimos años decididamente haya apoyado muchos proyectos de ley que venían del nacionalismo, o cuando se trataba de la señora Heredia y hayan temas muy delicados, él se abstuviera, ¿no? No sé, él en todo caso tendrá que responder, no lo sé. Colega Marco Miyashiro, tiene usted la palabra. Señor, acá, a través de la presidencia, un saludo al señor Chejade. Ha declarado el señor Óscar López Meneses. Él ha afirmado que lo apoyó en la campaña del 2006. Usted ha afirmado que lo conoce a Ollanta a partir del 2007, 2008. Pero Óscar López afirma que lo conoce desde los tiempos de cadete de Ollantumala. ¿Usted ha escuchado en las conversaciones con el expresidente Ollanta que tenía cercanía con Óscar López Meneses? Para que responda, señor Machicada. Quiero decir que al señor López Meneses jamás en mi vida lo he visto. Tal vez alguna vez cuando ejercía en la Procuraduría Anticorrupción y él era acusado, probablemente. Aunque yo no lo tuve acusado a él, sino a otros procesados. Probablemente lo haya visto de lejos, nunca he conversado con él, no lo conozco. Cuando estalla el escándalo del resguardo ilegal contra López Meneses, yo me reuní a solas con el expresidente Ollantumala en su despacho y le pregunté como amigo, le dije, oye, Ollanta, ¿tú conoces a López Meneses? Y me dio una respuesta que hasta el día de hoy no la puedo olvidar. Me dijo, no lo conozco ni en pelea de perros. Él alegaba que había habido una corrupción policial al respecto. Luego, esta frase de no lo conozco a López Meneses ni en pelea de perros, la volvió a señalar en una reunión de bancada, en Petit Comité, en Palacio de Gobierno. No sé si será cierto o no, lo dicho por el expresidente Humala. Lo cierto es que muchas personas conocidas me han comentado en la interna que sí eran amigos y que sí se conocían de mucho tiempo atrás, pero a mí realmente no me consta. Continúe, colega Marco Miyashiro. Para terminar, a través de la presidencia, este escándalo motivó que se produzca la renuncia o la salida obligada de Adrián Villafuerte como asesor militar de seguridad de Ollantumala. También la renuncia del ministro del Interior, Óscar Pedraza. También la renuncia del viceministro del Interior, Iván Vega. Sin embargo, Pedraza, al renunciar, es ascendido a Palacio de Gobierno como asesor presidencial. E Iván Vega, de lo que tenía el Ministerio del Interior, pasa a ser viceministro de Defensa. ¿Conoce usted algo sobre esta relación entre Nadine Heredia con Iván Vega, quien siempre se ha
presentado como el preferido de Nadine Heredia? Adelante, señor Omar Chejade. Sin constarme directamente, indirectamente, de manera indirecta, sé que la señora Heredia tenía un grupo de operadores personales, en el que estaba el señor Iván Vega, en el que estaba Wilfredo Pedraza. Si no hubiese sido así, ante el escándalo, como sucedió con la mayoría de personas que ejercieron función pública de altos cargos, hubieran sido defenestrados y nunca más hubieran regresado al gobierno. Sin embargo, fue una pantomima, porque el señor Wilfredo Pedraza se le mejoró el cargo, porque el ministro del Interior pasó a ser asesor legal en cuestiones de seguridad nacional del propio presidente de la República, con el mismo sueldo, con las mismas joyerías y sin tener ningún tipo de mayores responsabilidades que tiene un ministro del Interior. Y en el caso del señor Iván Vega fue reagrupado. Entonces, sé perfectamente, aunque no me consta, porque en esto no hay documentos escritos, que Iván Vega, Wilfredo Pedraza, al que se sumó el ex ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, todos ellos pertenecían al más íntimo grupo de la señora Heredia, y ellos de alguna manera eran los que movían ciertas fichas políticas. Tiene uso de palabra el colega Edwin Donald.